Dios bendito, cuya morada está en el tercer cielo, pero a pesar de eso te complace vivir en el corazón de aquellos que te buscan y que te son fieles. Por esa razón, Padre, te adoramos y te glorificamos en esta hora, porque en tu plan perfecto nos has convertido en templo sagrado de tu Santo Espíritu. Por eso, buen Dios, continuamos pidiéndote perdón y que la obra de santificación que iniciaste un día pueda continuar cada segundo de nuestra existencia, a fin de que vivamos sometidos a tu soberana voluntad en obediencia, humillación y humildad, con la fe puesta en Cristo Jesús y en su bendito y poderoso nombre, te adoramos, te glorificamos y te damos infinitas gracias, Padre de bondad. Y en el nombre de Jesús te damos gracias a ti también, porque nos regalas esta hermosa oportunidad y a través de ella podemos compartir contigo el devocional de hoy. Te invitamos a buscar tu Biblia. Vamos a ir juntos a las Sagradas Escrituras. Ábrela en el capítulo 4 del Evangelio según San Marcos, y de este vamos a meditar los versículos del 35 al 41. Así nos dice hoy la santa palabra de Dios, y la leo de la Nueva Traducción Viviente. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Crucemos al otro lado del lago». Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas los siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?», gritaron. Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: «Silencio, cálmense». De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe?». Los discípulos estaban completamente aterrados. «¿Quién es este hombre?», se preguntaban unos a otros. «Hasta el viento y las olas lo obedecen». Así nos ha hablado hoy nuestro Dios. ¿Y qué texto tan doblemente importante? Pues por un lado nos muestra el carácter divino de Cristo, pero por el otro confronta nuestro conocimiento y nuestra fe en Él. Qué curioso es que nuestro Padre nos ponga precisamente en este tiempo histórico frente a un texto como este, un texto que comienza al atardecer. ¿Qué significa eso? Que ya había pasado la jornada de un día. Quizás Jesús llega precisamente a nuestra vida, a invitarnos a cruzar la barca de nuestra vida al otro lado del lago, justo al atardecer, casi cuando ya viene la noche, como cuando ya hemos concluido una etapa del día. Tal vez está pasando eso con nosotros en este tiempo, y Cristo nos está invitando a subir de nivel, a movernos de lugar, y como estábamos tan distraídos, quizás esta pandemia que enfrentamos es una de esas grandes tormentas, de esas olas terribles que se levantaron. Y es por eso que todo aquel que decide seguir a Cristo debe estar listo para lidiar con grandes retos y pruebas inminentes. Y todo esto tiene una razón. Nota que en el versículo 36
para cruzar la barca de nuestra vida al otro lado, debemos dejar las multitudes. Es con Cristo que tú y yo debemos emprender ese viaje. Debemos estar listos porque la salvación, la vida de fe, la santificación es privada y personal. Se da en una relación íntima con el Maestro. Y aunque tú y yo vivimos en el mundo, nuestro propio Señor nos dice que estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Por eso debemos dejar las multitudes y emprender este camino con el Maestro. Pero nota que desde que salieron en la barca se desató una tormenta feroz, olas violentas. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que no quiere que tú y yo emprendamos el camino de la salvación, de la redención, de la justificación, de la santificación. El enemigo nuestro no quiere que nos santifiquemos caminando con Cristo. Y es por eso que se desatan tormentas y olas en nuestra vida. Y tal vez esta pandemia que el mundo está viviendo busca precisamente eso: probar nuestra fe, fortalecer nuestro carácter, afianzar nuestra dependencia del Maestro. Y esto puede generar la sensación de que a Jesús no le importa. Fíjate la actitud del Maestro. Verso 38. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Si tú revisas los 4 evangelios, no encontrarás a Jesús durmiendo nunca. Lo vas a encontrar afanado en su ministerio todo el tiempo, predicando, atendiendo gente, alimentando hambrientos, sanando enfermos, expulsando demonios, orando con insistencia, a veces con poco tiempo ni siquiera para comer y para dormir. Pero cuando Él nos invita a cruzar al otro lado la barca de nuestra vida, debe probar qué tan dispuestos estamos tú y yo a emprender este camino maravilloso que comienza en esta vida, pero que llega hasta la vida eterna. Y nota ahora la actitud nuestra, que puede ser la misma que la de los discípulos. Los discípulos fueron a despertar al Maestro, pero no fueron con sutileza ni suavidad. Jesús, Maestro. Le gritaron aterrorizados. Perturbaron el sueño, el descanso sagrado del Maestro. ¿No te importa que nos ahoguemos? ¿Tú te imaginas semejante actitud la nuestra? Y es tal vez la revelación que debemos sacar de este tiempo de pandemia. ¿Cómo nos relacionamos con Jesús? ¿Cómo llegamos a Él? ¿Desesperados? ¿Aterrados? ¿Perturbándole? ¿Dudando de su atención y de su fidelidad? Pero lo sorprendente de esto es la actitud del Maestro. Jesús se despertó y pronunció solo 2 palabras para reprender al viento y calmar las olas. Escucha esto: silencio, cálmense. ¡Wow! ¡Cuánto poder en este hombre! Pero un hombre que definitivamente le era desconocido a sus discípulos. Por eso en el versículo 41 ellos se preguntan: ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? No conocían a Jesús. Probablemente esta tormenta debe lograr en ti y en mí que de una vez y para siempre conozcamos al Señor. Nos encontremos cara a cara con Jesús. Pero qué doloroso resulta que el Maestro nos haga, a ti y a mí, luego de llevar tiempo caminando con Él, el mismo reclamo que le hizo a sus discípulos. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe?
dos preguntas que taladran nuestra mente, que atraviesan nuestro corazón. ¿Te imaginas que después de todo lo que Jesús ha hecho por ti y por mí, resulte que tú y yo aún no le conocemos? Vivimos aterrados, nos dejamos asustar y amedrentar por las artimañas del enemigo. ¿O será esto evidencia de nuestra débil e incipiente fe? Este pasaje nos pone en un contexto maravilloso frente a la amenaza que estamos viviendo en este momento histórico. ¿Cómo estamos enfrentando tú y yo esta pandemia? ¿Tenemos miedo de que esta tormenta feroz devore nuestra vida y la de nuestros seres queridos? ¿Que termine afectada nuestra economía, nuestra salud, nuestra estabilidad? ¿Nos preocupa nuestro futuro? ¿A dónde llegará la barca de nuestra vida que ahora está atravesando una tormenta? Lo importante aquí es que tú y yo estemos plena y determinadamente convencidos de que, número uno, Jesús va en nuestra barca y es quien tiene el control de la barca de nuestra vida. Pero número dos, y más importante, que tú y yo le conocemos como Dios y dependemos única y absolutamente del poder de su gracia, de su amor, de su fidelidad y de su misericordia eterna. Que no nos asalte ni el miedo ni la duda en medio de esta pandemia. Si Cristo es el capitán de la barca de nuestra vida, si Él es quien tiene el control absoluto, tomemos el lugar de Él y vayámonos a dormir en la parte posterior de la barca. Él sabe cómo llevar la barca de nuestra vida a un puerto seguro. Y dejemos de preguntarnos quién es este. Este es el Cristo resucitado, el unigénito de Dios, el Dios todopoderoso, quien está sentado en el puesto de honor y gobierna con gloria y poder el futuro de aquellos que son ovejas de su rebaño. Descansa tranquilo, Jesús está en control. Bendito Padre Celestial, aquí estamos rendidos delante de ti, dándote gracias por tu palabra. Gracias, buen Dios, porque viste desde tu trono excelso que la barca de nuestra vida está atravesando una terrible tormenta y amenazaba con zozobrar. Gracias por venir a hacerte presente en medio de nuestras tribulaciones y con tu sola presencia calmar las aguas turbulentas que amenazaban con ahogarnos, hundirnos, hacernos zozobrar. Te entregamos el control absoluto de nuestra vida y te suplicamos que cada día te reveles más y más a fin de que no tengamos la más mínima duda de que tú y solo tú eres el Señor, el Rey, el Dios y el Salvador nuestro. Te adoramos y te glorificamos, pero sobre todo te damos infinitas gracias, Dios bendito, por estar atento al curso de la barca de nuestra vida. Con ella, bajo tu control y autoridad, llegaremos a puerto seguro. Esa es nuestra fe, pues creemos esto y te lo presentamos a ti en el dulce nombre de Cristo Jesús, por cuya fe sabemos que nos escuchas y nos atiendes, y además nos concederás la gracia adicional de disfrutar hoy de un glorioso y bendecido día en tu presencia.